Agradece la asistencia de todos y todas a nuestro cuarto seminario sobre políticas y experiencias para salir del laberinto de las violencias. Agradecemos el acompañamiento y compromiso de los líderes y las lideresas de la ciudad, de las organizaciones sociales y de toda la comunidad académica que respalda nuestra apuesta en el tema de seguridad humana desde abajo. Para continuar, invitamos al investigador Luis Giraldo y a Durfay Quintero, investigadora comunitaria y lideresa del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín, a que nos presenten su ponencia Nuestra voz sobre las políticas públicas en Medellín. Muy buenos días, mi nombre es Luis Giraldo, yo soy politólogo de la Universidad de Antioquia y miembro del Observatorio de Seguridad Humana de Medellín. Hoy estoy con mi compañera Durfay, investigadora comunitaria, y vamos a presentarles, digamos, como algunos de los hallazgos realizados en la investigación que se llamaba Estrategias Ciudadanas para mejorar la seguridad comunitaria, trabajando con poblaciones vulnerables para enfrentar la violencia urbana en Medellín, que realizamos durante el 2012 y el 2013. Entonces, ¿qué es lo que les vamos a presentar a continuación? Primero, unas aproximaciones de los hallazgos y segundo, vamos a profundizar como en dos temas principales que son pues como los que nos convían a este evento, que es en el tema de hallazgos en políticas públicas y el tema de la construcción de agendas comunitarias que realizaron las comunidades que participaron en el proyecto. Entonces, en el contenido vamos a hablar como un poco del proyecto de investigación, de la metodología y la propuesta que nosotros tenemos y usamos en el Observatorio de Seguridad Humana, algunos hallazgos en relación con política pública y la justicia. Vamos a presentar un caso emblemático en política pública, que es el de la Secretaría de las Mujeres, y vamos a mostrarles como un poco y un resumen de lo que se planteó en las agendas de seguridad comunitaria que construyeron pues en el proyecto. Acá es importante aclarar que son resultados de investigación de un proyecto que duró alrededor de 2 años y en su formulación otro, entonces digamos que pueden ser 3 años que se consideran dentro del proyecto y enfáticamente pues en el tema de políticas públicas, y que tiene como resultado el libro que se llama Nuestras voces sobre seguridad humana en Medellín, que es el que vamos a presentar en horas de la tarde. Entonces, primero, como en la investigación, nosotros utilizamos un enfoque poblacional y territorial, que es muy importante tener en cuenta eso. Trabajamos con niños y niñas en la Comuna 6, con población en situación de desplazamiento en la Comuna 8 y LGBT también en la Comuna 8, con mujeres en la Comuna 1 y jóvenes en la Comuna 13. Nosotros pues ahorita profundizamos un poco en eso, utilizamos una metodología desde abajo, donde trabajamos con investigadores comunitarios e investigadores académicos, y como todo esto hacía parte de lo que es en sí el Observatorio de Seguridad Humana, ¿cierto? Como una organización que está compuesta y dirigida como desde la universidad, pero que todo su cuerpo pues y toda su base la configuran unas organizaciones sociales que fueron las que participaron pues en el proyecto. Entre ellas está la Coordinación Zonal de Mujeres de la Comuna 1, Convivamos, está Ciudad Comuna, la Mesa de Desplazados de la Comuna 8, Conexión Diversa LGTBI, la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 6 y ACJ pues con el trabajo que tiene en la Comuna 13 y con los jóvenes. El proyecto tuvo pues varias fases, como les contaba ahora. Una primera se desarrolló durante todo el año 2012, en la cual el observatorio tuvo varias reuniones periódicas durante todo el año con las organizaciones sociales que les acabo de comentar, y con ellas se hacían una especie de lecturas de contexto. Entonces, cómo estamos en las comunidades, cómo estamos en nuestros territorios, qué es lo que está pasando, y con base en eso se construyeron pues como los criterios que harían parte de lo que iba a ser la investigación. En la fase 2 se planteó pues como el diálogo de saberes para la coproducción de conocimiento. Ahí pues ya digamos estábamos como haciendo todo el trabajo inicial de investigación, de cómo vamos a plantear las metodologías, etcétera, y
concluimos pues y partimos sobre la base que iba a ser un trabajo de investigación basado en el diálogo de saberes, buscando como, formas de conjugar todo el saber popular y todas las herramientas pues de investigación cualitativa que nos podía proveer la academia. En la fase 3, nosotros le llamamos del campo a la interacción. Esto es algo muy simbólico, como les vamos a exponer ahorita en la metodología, y es que lo que se planteó es que nosotros no íbamos a hacer trabajo de campo, sino interacción comunitaria, porque es precisamente eran los investigadores comunitarios los que iban a estar estudiando y pues como llevando a cabo todas las herramientas que se plantean dentro de la investigación con sus mismas comunidades. Y por último, en la fase 4 se planteó toda la construcción del conocimiento, que estuvo pues relacionado con toda la sistematización de la información y el análisis de los hallazgos. Como les decía ahorita, en esta fase 1 nosotros establecimos pues como unos criterios de los que partimos. Uno de esos criterios es el enfoque de seguridad humana, pues como es claro, partiendo del concepto que establece la ONU en 1994, pero algo que también se hace y que es una de las potencialidades de este concepto, y es que nosotros de alguna manera, digamos, lo redefinimos y lo contextualizamos en las comunidades de la ciudad, ¿cierto? Entonces fue como un ejercicio de coger, bueno, la ONU nos está diciendo esto sobre el tema de seguridad humana, pero nosotros cómo lo vamos a reconceptualizar y cómo lo vamos a pensar en nuestra ciudad y en los territorios de las comunidades pues, que hacen parte del proyecto. Esto es una de las claves de la metodología de la propuesta, y el concepto de seguridad humana, digamos, nos brindaba unas bondades para el trabajo que queríamos realizar. La primera es que podíamos contextualizar su aplicación como lo acaba de plantear. La segunda, que nosotros encontramos como potencialidad del concepto de seguridad humana, es que promovía la articulación entre organizaciones sociales, líderes y lideresas y la academia. La tercera es que podía establecer como una acción transformadora y se podían implementar como métodos participativos e interactivos, además del empoderamiento comunitario. Pero también reconocimos pues que el concepto parte de una dificultad, y es que muchas veces se ha planteado incluso desde la academia que el concepto es muy amplio, y cuando un concepto de seguridad como el de seguridad humana es tan amplio, digamos que termina teniendo algunos problemas para su implementación. Y también partimos como del concepto de seguridad comunitaria, que nosotros lo construimos pues con los investigadores comunitarios en base a los trabajos en el territorio. Algo muy importante que es necesario plantear antes de continuar como con los desafíos y puntos de tensión que nos encontramos en la investigación, y es que nosotros no realizamos una caracterización específica de los grupos poblacionales, sino que planteamos el enfoque territorial como un eje transversal, y en ese sentido se hizo como una especie de generalización de los grupos poblacionales que hacían parte de esa comunidad. También durante toda la primera fase se establecieron como algunas preguntas que dieron pie al proyecto. Una de ellas fue cómo podríamos establecer como un puente y un lazo entre el conocimiento empírico que tienen las comunidades y el conocimiento científico que tiene la academia. Otra de las preguntas está basada, digamos, en cómo afectan las diferentes formas de violencia a la seguridad comunitaria, y también surgieron otras que dieron pie como a los objetivos del proyecto, que eran basadas principalmente en el tema de políticas públicas, en el tema de impunidad e injusticia, en el tema de hechos y situaciones, y en que era lo que hacía la comunidad para enfrentar pues como esas cuestiones que les afectaban, que era el de iniciativas comunitarias. Nosotros en la investigación nos encontramos como con algunos puntos de tensión y unos desafíos teóricos y metodológicos. Uno de ellos era como esa relación entre teoría y práctica, como les decía ahorita, cómo vamos a hacer para juntar esto de la teoría, si simplemente nos vamos a quedar en la teoría o vamos a pensar en la práctica. Muy de la mano en este tema también partíamos como si nosotros lo que íbamos a hacer ciencia, o íbamos a partir como de una filosofía de vida, digamos, muy carga de subjetividad en el tema de la investigación por tener investigadores comunitarios. Cuando ahorita profundizamos un poco en esto, también nos encontramos específicamente en el tema de políticas públicas, de cómo abordar este tipo de temas con la comunidad, ¿cierto? Nosotros íbamos a llegar a una interacción comunitaria y no les podíamos llegar a preguntar qué políticas públicas identificaban, porque ese lenguaje, digamos, no
no está muy aprendido dentro de las comunidades. Entonces, en ese sentido, también encontramos como una tensión entre conocimiento popular y teoría sobre las políticas públicas, y eso nos da pie como para pensar si de pronto era posible reconceptualizar desde las comunidades el concepto que se había construido tradicionalmente en la academia sobre las políticas públicas. Ya en temas de investigación, habían unas tensiones, quiero dejar claro que estas tensiones no es que sean negativas, sino que digamos que era un conflicto positivo con el que nosotros nos encontrábamos para poder generar conclusiones y partir de ahí para realizar la investigación, y es pues algo muy tradicional en la investigación académica, es la relación con el objeto, sujeto y conocimiento, ¿cierto? ¿Cómo vamos a entender a las comunidades? Las vamos a entender como un objeto de investigación, las vamos a entender como un sujeto, y cómo es que vamos a producir ese conocimiento. Ahí también nos encontramos, y en muchos debates con la academia nos preguntaban que si lo que nosotros estamos haciendo una intervención o una investigación. Y ahí nosotros pues, una de los pilares metodológicos era la investigación, acción, participación, que creemos pues que las dos cosas se pueden hacer. Y también teníamos como ese objetivo final de humanizar un poco las ciencias sociales, de como relacionarla más, llevar la universidad más a la calle, que es como lo que se ha perdido un poco en este tema de las ciencias sociales. En cuanto a lo metodológico, nosotros partimos del diálogo de saberes, es decir, de un diálogo entre el conocimiento empírico de la comunidad y el conocimiento que se ha construido desde la academia. Nosotros la metodología que planteamos la hemos llamado una metodología desde abajo. ¿Esto qué implica? Que los proyectos, las investigaciones se diseñan y se ejecutan con y desde las comunidades. Es por esto que nosotros, digamos, los objetivos de investigación que planteamos no nos los inventamos nosotros en un aula, sino que fue un ejercicio de un año que realizamos con las organizaciones comunitarias para construir la investigación. La metodología desde abajo combina elementos de la investigación, acción participativa y epistemología del sur. Plantea un diálogo de saberes entre la academia y el saber popular, que esto también nosotros yo creo que lo logramos saldar de muy buena manera, y es en el sentido de plantear una relación horizontal siempre entre los investigadores comunitarios, los investigadores académicos, y que digamos ninguna de las dos visiones que se tuviera sobre un problema estuviera una por encima de la otra. Algo también que nos potenciaba como la metodología desde abajo es la identificación de herramientas de trabajo comunitario, es decir, nosotros para el trabajo comunitario, o la interacción comunitaria, que le damos de llamar trabajo de campo como lo plantea ahora, no implicaba ir a hacer un grupo focal simplemente y reunir a la gente en un salón y hablar sobre un problema, sino que también, como lo plantearon ahorita, se basaba en bueno, cuáles son las principales herramientas que utiliza la comunidad. Entonces nos encontramos que en la 8 había un espacio de socialización y encuentro que eran las huertas comunitarias, en la 13 estaba el Grafitur, en la 1 estaba la voz de los labios y los momentos de escucha. Entonces fue con base en esas metodologías en las que se hacía el trabajo de campo o la interacción comunitaria. Entonces la diferencia es, por ejemplo, nos íbamos a hacer un Grafitur por la 13 con varios jóvenes hablando de un tema específico, por ejemplo en el tema de públicas. Mientras se hacía el Grafitur se hacían las preguntas y se iba conversando, pues lo mismo con las huertas comunitarias. Era un espacio de encuentro los fines de semana que tenían en la Comuna 8, y en ese sentido pues se estaba haciendo parte como de la cotidianidad, pero también se estaban analizando los problemas. Nosotros también estamos muy pendientes de la convalidación de los resultados parciales y finales. Yo celebro mucho que veo muchos de los líderes y de los miembros de las comunidades que hicieron parte de la investigación que estén haciendo presencia. Nosotros les decíamos, tenemos estos hallazgos, ¿les parece que se ven representados? ¿Cómo lo están viendo? ¿Estamos interpretando bien, etcétera? Como para seguir construyendo conjuntamente. Se socializaron los resultados con las comunidades, y algo también muy importante es que dentro de la investigación se tenía un objetivo de fortalecimiento de los procesos comunitarios. Cuando hablamos de fortalecimiento de los procesos comunitarios, teníamos como esa intención de que no se siguiera utilizando, digamos, a la comunidad como fuente de información. Establecíamos nuestras hipótesis y nuestros hallazgos y nos íbamos y no volvíamos o no le dejábamos algo a la comunidad más allá del libro. Para esto se plantearon varias actividades, una de ellas fue un seminario itinerante que recorrimos por varias partes de la ciudad que los mismos investigadores comunitarios organizaban en temas específicos de su grupo poblacional.
una, digamos, de las consecuencias que emergieron de este seminario itinerante fue como la creación de red de investigadores comunitarios, que en este momento se está llevando a cabo como un semillero de investigaciones de investigadores comunitarios que estamos pues como realizando en el Museo Casa de la Memoria. Entonces, pasamos por favor. Ya en los hallazgos de política pública, como les decíamos, como les planteaba ahora, una de las dificultades era pensar el tema de las políticas públicas conjuntamente con las comunidades. Ahí había algo importante, y es que cuando salimos pues a preguntarle a la calle, que la gente que entendía por política pública, nos encontramos con esa dificultad de cómo usar el lenguaje. No podemos llegar con un lenguaje técnico, no podemos llegar con un lenguaje académico. Entonces el desafío estuvo, digamos, como en aterrizar desde la academia todos los conceptos pues que queríamos elaborar de política pública. Digamos que a grandes rasgos lo que encontramos en política pública se basan en que las concepciones de las comunidades, están básicamente relacionadas con la visibilización y la reivindicación que tienen las mismas, de que tienen que ser escuchados y que los hagan partícipes pues, del diseño, la elaboración y evaluación de las políticas públicas. Nosotros al pensar esto nos encontramos con Consuelo Corredor, que tiene como un sustento teórico de un enfoque amplio de las políticas públicas que nos facilitaría. Primero, entender que las comunidades están trascendiendo de la denuncia para llegar a la participación. Y esto es algo muy importante porque nos damos cuenta que en esos mismos contextos, además de hacer denuncias sobre situaciones, también se estaba proponiendo, pero además también se estaban haciendo cosas, ¿cierto? Entonces también se estaban, además de denunciar ciertos hechos y situaciones, también se estaba participando y se estaba haciendo como una búsqueda de la participación. La política pública en este sentido amplio entonces se entendería como acciones organizadas por la comunidad en torno pues, como a intereses y objetivos comunes. Algo también que nos planteaba ahí Consuelo Corredor como un sustento teórico fuerte era el tema de que las comunidades ya no tienen que ser entendidas como sujetos de necesidades, sino que son sujetos de derechos. Eso es algo muy importante, también entender esa transición de que las comunidades sobre todo deben ser entendidas por el Estado como sujetos políticos, sujetos de derechos y no simplemente como sujetos de necesidades, que hay que llevarles un Estado asistencialista. Entonces en este sentido las comunidades también serían entendidas pues como sujetos de transformación social que se convierten en un otro horizontal como para el diálogo y para la construcción de políticas públicas. Y por último, que Consuelo Corredor también nos daba un sustento teórico, era que las políticas públicas tienen que ser construidas con las poblaciones que habitan los territorios y no bajo la lógica de la oferta pública. Es decir, las políticas públicas tienen que adecuarse a las necesidades concretas que plantean las comunidades que tienen en los territorios y no simplemente entender las políticas públicas y que el Estado las construya como una oferta para una comunidad o una ciudadanía que tiene unas necesidades. En este sentido, nosotros concluíamos de pronto un poco como en el tema de políticas públicas que las comunidades están proponiendo, pero están también actuando. En este sentido es muy importante porque ahorita nos vamos a dar cuenta lo que vamos a ver en las agendas comunitarias, y es que las comunidades no solo están reclamando como esa reivindicación de que las hagan partícipes, es decir, no solo están proponiendo, sino que también están actuando. Entonces en ese sentido, digamos que las comunidades no tienen una función pasiva dentro de sus territorios, sino que también tienen una función activa y digamos si en algún sentido no son escuchados, no son incluidos, siguen haciendo pues como todo su papel transformador en sus territorios. Y también nos damos cuenta que principalmente las comunidades veían en las políticas públicas como una mirada reactiva de las mismas, es decir, muchas veces nos planteaban que en ciertas ocasiones el Estado solo hacía presencia en los territorios cuando habían como casos de extrema inseguridad, ya sea por enfrentamientos armados, ya sea por amenazas colectivas, por amenazas individuales. Entonces en este sentido
nosotros encontramos una relación directa con lo que Andrés Noel Roth teóricamente planteaba como los instrumentos prescriptivos de la política pública, que no es otra cosa más allá de cambiar, pues como de tener una búsqueda por cambiar los comportamientos por medio de la coacción y la represión. Entonces, en este sentido, se planteaba también que el tema de las políticas públicas reactivas, como lo identificaba la comunidad y como lo plantea Andrés Noel Roth, muchas veces caíamos como en la trampa de crear o establecer políticas públicas reglamentarias que buscan pues como principalmente que están en los regímenes autoritarios y que tienen como base el control social y entender la seguridad como un tema de orden público simplemente. Entonces, en ese sentido también se hacía como el llamado de atención en qué era lo que se entendía sobre las políticas públicas. Dale. Algo muy simbólico que, digamos, no nos dice qué es una política pública, pero sí nos muestra como ese ánimo de reivindicación de la participación en políticas públicas. Nos lo planteaba una niña participante en las interacciones comunitarias que nos dijo, pero es que es un parque y el que lo hizo un hombre más grande que yo y nunca nos preguntó a nosotros cómo queríamos un parque. Digamos que ahí se resumió un poco eso de tenemos que ser escuchados para construir políticas públicas. ¿Vale? En la segunda parte del capítulo nosotros le preguntábamos a la gente qué percibía que hay de políticas públicas en el territorio. Frente a qué perciben que hay, nos encontramos principalmente con dos temas, que también lo trataron ahorita las compañeras, y lo noté mucho en las intervenciones que hicieron los compañeros y compañeras comunitarios, que tiene que ver principalmente con la participación condicionada y la participación plena. Acá nosotros también hacíamos un análisis como para establecer un puente teórico con lo empírico en este tema de la participación y partíamos del texto de María Teresa Uribe de las promesas incumplidas de la democracia participativa y ella en ese texto lo que plantea es que se entendía la Constitución de 1991 como un cerrojo, como una llave que abría pues ese cerrojo de la puerta, digamos, del bloqueo de la participación que habían establecido la Constitución de 1886, además de descentralizar, digamos, como todo el poder político del país. En ese sentido ella dice que es una promesa incumplida porque de verdad no se han abierto esas puertas de la participación, y ahí nos encontramos con el tema de participación condicionada, que las comunidades lo que planteaban era que era una participación instrumentalizada con el fin de legitimar cierto tipo de decisiones en los territorios. El caso más claro pues que nosotros teníamos ahí, como para no profundizar mucho, es el Jardín Circunvalar, que ahorita pues las compañeras también hablaron de él, y palabras más, palabras menos, lo que hizo la administración en el territorio, principalmente en la Comuna 8, fue socializar el proyecto, plantearles unos subproyectos dentro del mismo, dentro del proyecto macro de Jardín Circunvalar, y que la gente seleccionara cuál era el que creían más apropiado para el mismo. En ese sentido, digamos, las comunidades identificaron que la mayoría de ellos no los beneficiaba, y lo que hicieron fue hacer varios ejercicios de consulta popular, de consulta previa, también un ejercicio muy coherente y consciente del territorio. También nosotros lo habitamos. La consulta previa no solo debía hacerse en el campo, también debía hacerse en territorios urbanos, y realizaron pues como consulta previa con unas propuestas que ellos ya tenían de intervención. Ahí es necesario recalcar y decir que los grupos, digamos, no están en contra de que se hagan intervenciones en el territorio, sino que en la forma como se van a hacer y cuáles se van a hacer. Muchos nos planteaban que no necesitaban un jardín circunvalar para que fueran los turistas a conocer la Comuna 8, sino que necesitaban una política de mejoramiento integral de barrios, por ejemplo. Entonces, como ese sentido de no estamos en contra de que nos intervengan en el territorio, pero si lo van a intervenir, entonces construyan con nosotros, identifiquemos las necesidades más urgentes que tenemos. Y en ese sentido era que planteaban que debía haber una participación plena, y es que esto se resume principalmente en que las comunidades tienen que ser escuchadas y deben ser incluidas en la construcción de las políticas públicas para que tengan un verdadero impacto. En este sentido, pues, se plantea desde la comunidad que quieren ser un sujeto, pero a la vez un objeto de las políticas públicas. También en este sentido nosotros nos encontramos muchas veces con que las comunidades no
le preguntamos qué políticas públicas hay en su territorio, digamos muchas veces no identificaban políticas públicas como tal. Se identificaba principalmente al INDER, a Buen Comienzo, a madres comunitarias, pero más allá de estas políticas públicas no se encontraban, y nosotros nos preguntábamos en ese sentido qué era lo que estaba pasando, si es un asunto de desconocimiento de políticas públicas, es un asunto de falta de comunicación del Estado, de hacer llegar a las comunidades cuáles son las políticas públicas, o también es un asunto de analizar qué es lo que verdaderamente está llegando a los territorios por parte del Estado. En este sentido nosotros nos dábamos cuenta, y muy relacionado con lo que las compañeras planteaban ahora, y es que en el tema de seguridad no había una política pública, sino que habían las compañeras ahorita lo llaman estrategias de seguridad, nosotros pues con los investigadores comunitarios decidimos llamarle acciones estatales, que era lo que principalmente tenía un impacto en los territorios. Esas acciones estatales, digamos que no lograban ser identificadas dentro de una política pública macro, sino que simplemente eran como estrategias que iban respondiendo a necesidades urgentes en temas de seguridad. ¿Cuáles eran las consecuencias y los riesgos de estas acciones estatales? Primero, había una estigmatización muy fuerte, tanto por jóvenes, pues tanto se tenían estigmatizados a los jóvenes y principalmente también a los de la comunidad LGBTI, y se planteaban una vulneración de derechos. Es muy fuerte pues el caso que se veía con los jóvenes en la Comuna 13, en el tema de estigmatización, y con algunos programas que estaban planteados para la comunidad LGBTI, por ejemplo, que nos decían que solo le regalaban condones, pues eso como que representa simbólicamente para una comunidad, y además había como mucho desconocimiento en atención en salud frente al tema de LGBTI. Una compañera lesbiana nos contaba trans, que está en un proceso de hormonización, que iban a consultar y había un desconocimiento muy claro, y ahí mismo les preguntaban que si tenía SIDA o algo, simplemente por estar como en ese proceso. Entonces también ahí hay un fuerte cargo de estigmatización. La militarización también era como una de las acciones estatales. Ahí hay varios ejemplos. Uno de ellos es, por ejemplo, que Medellín es casi de las únicas zonas urbanas en Colombia que tiene bases militares. Es de las ciudades que está cambiando, digamos, espacios que podrían ser utilizados para escuelas por bases militares. Es el caso en El Salado, en la Comuna 13, que desde la comunidad había una propuesta para que un colegio siguiera funcionando, y lo cambiaron más bien por una estación de policía. Y digamos que también hay algo muy fuerte que determina como ese enfoque que se tiene de la seguridad en la ciudad, y es como la cantidad de dinero que se invierte. En cifras de 2013, no tengo el conocimiento, creo que eso ha aumentado, se tenían más de 77.000 millones, digamos, para reforzar el tema de policía, de vigilancia y de tecnología en la ciudad, y en la noticia hacían el análisis que con ese dinero se podían construir alrededor de más de 1.000 viviendas de interés social. Entonces es también como mirar esas prioridades presupuestales que hay. También los jóvenes planteaban, como los decían ahorita, que hay de esta cuestión de delinquir si paga, ellos se lo preguntaban, y es en el sentido de que en su tiempo, en 2012, Fuerza Joven tenía mucho más presupuesto que el que podría tener Metro Juventud, lo que es ahora la Secretaría de Juventud. Bueno, digamos que habían otros tipos de ejemplos, pero voy a adelantar un poco, que ya estamos como… Hay algo muy importante ahí en el tema de la militarización, para nosotros fue muy simbólico, y fue la creación de la Secretaría de Seguridad. Digamos que nosotros no tenemos una posición contestataria en este sentido, de que se cree una Secretaría de Seguridad, un eje de alto nivel que se preocupe por este tema. Lo que a nosotros nos cuestionaba y nos parecía muy simbólico es que se estuviera separando del tema de derechos humanos. Entonces, de dar simplemente a la Secretaría de Gobierno encargada del tema de derechos humanos, y que otra secretaría se encargue del tema de seguridad, que yo creo que pues nosotros creíamos y planteábamos con los investigadores comunitarios que estos dos temas no deberían estar separados, y menos administrativamente. Ahí pues se concluía que en cierto sentido algunas políticas públicas terminaban siendo un factor más de inseguridad, y ahí se establecía como un puente con lo que
con lo que también se indagó en el tema de justicia. Pasala, por favor. Ahí digamos que está muy relacionado el tema de acciones estatales y justicia, y cuando nosotros íbamos a las comunidades a preguntarle por justicia, digamos que se reconocía principalmente la justicia como valor, es decir, la justicia social. Todo el tema de la justicia de la administración, digamos, con el ámbito jurídico, lo que tiene que ser restitución de tierras, esclarecimiento de homicidios y otros delitos, no está tan fuerte en la visión comunitaria como el tema de la justicia como valor, que está referida principalmente a la protección y garantía de los derechos en relación a otro tipo de situaciones más allá de la violencia personal, como puede ser la salud, el empleo, la pobreza, la discriminación, etc. También se hablaba de justicia social, que se planteaba que era principalmente como las oportunidades de tener pues acceso a derechos como a la vivienda, a la salud, a la educación y el empleo. Nosotros ahí digamos que el tema de justicia social está muy relacionado con la dignidad humana, y también pasamos y queríamos como encontrar cuáles eran esos referentes y ámbitos de justicia a los que acudía la comunidad. Entonces estaba el referente institucional, digamos que con las inspecciones de policías pues, y los que están ahí, un referente comunitario, uno familiar, que era un vínculo pues como muy fuerte de lo que todavía se veía la familia como un factor de protección, y otros ámbitos impuestos que estaban principalmente relacionados como con los actores armados. En este sentido también encontramos que había una eficacia de la justicia, que había pues como una omisión y desconocimiento y falta de capacidad del Estado de responder a ciertas situaciones. Hay veces no reconocían unas instituciones a las que podían acudir en caso de necesitar ayuda, y también estaba pues el tema muy fuerte de la poca credibilidad de las instituciones del Estado, digamos no solo en la fuerza pública, sino en otras que digamos muchas veces presentan trabas para solucionar los problemas de las comunidades. En esta parte pues, de políticas públicas nosotros traíamos el caso emblemático, el de la Secretaría de las Mujeres. Digamos que cada capítulo del libro tiene un caso emblemático. En el tema de impunidad y justicia está el caso de Ana Fabricia, bueno, y otros que están pues ahí dentro de la investigación. Para el tema de políticas públicas traíamos el de la Secretaría de Mujeres principalmente porque es como una de las consecuencias de toda la incidencia y todo el peso que ha tenido histórico el movimiento social de mujeres en la ciudad, que se terminó pues materializando en una Secretaría de las Mujeres con una política pública especial para las mujeres. Digamos que estructuralmente pues tiene una forma, es un avance en la institución de las políticas públicas con enfoque de género, y es la instancia rectora de las políticas públicas de género en la ciudad. Tiene algunos antecedentes, como decíamos ahorita, que están principalmente en el movimiento social de mujeres, más adelante en la mesa de trabajo de Mujer de Medellín y en las agendas ciudadanas de mujeres para Medellín, que fueron construyendo pues durante algún tiempo. Algunos resultados o impactos, como para ir terminando, está la transversalización del género en la administración municipal. Están haciendo un fuerte trabajo de capacitación y sensibilización frente al género. Digamos que hay una contribución a la autonomía económica de las mujeres con algunos programas que están estableciendo, y tuvo una incidencia en cambios legales para la protección de la mujer. Digamos que también hay que dejar claro que la Secretaría de la Mujer no ha sido un proceso que no ha estado mediado por conflictos. Digamos que ha habido algunas diferencias con el movimiento social de mujeres, pero sí queríamos como reconocer, y es que cuando se lo proponen, digamos que sí pueden llegar a incidir en política pública. Para terminar, digamos, principalmente como en el tema de consideraciones generales de política pública, es que las comunidades, digamos, no tenían apropiado el concepto de política pública como que se ha construido desde la academia. Sin embargo, hay un creciente interés por influir en la toma de decisiones en las políticas públicas. Digamos que en ese sentido se ha disminuido un poco la apatía y ha aumentado el empoderamiento. Como lo planteaban también ahora las compañeras, el modelo de ciudad está afectando en cierto sentido la seguridad de las comunidades. Digamos que por lo de acciones institucionales se puede concluir en cierto sentido que
el enfoque de la seguridad de la administración está siendo entendido principalmente desde la seguridad como orden público y muchas veces solo desde lo delictivo, y queríamos pues como dejar esta última cita, como los planteaba al principio, y es que en el tema de políticas públicas las comunidades proponen actuando, ¿cierto? Que es un ejercicio de construcción de políticas públicas de seguridad desde abajo, que las comunidades vienen identificando cuáles son sus necesidades y qué es lo que pueden hacer, digamos, para solucionar esas afectaciones. Yo los dejo con mi compañera que les va a presentar la construcción de las agendas de seguridad comunitaria. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Durfay, soy investigadora comunitaria, lideresa en el tema de mujeres, yo creo que en la comuna y en otros laditos. Para mí me identifico con el feminismo popular. Para mí el feminismo popular es una forma de vida. Y participé y vengo participando del proceso de investigación. Y les voy a presentar el proceso de las agendas. Primero, contarles que la agenda es un instrumento que reúne acciones y propuestas de diferentes sectores sociales y comunitarios. Nosotras y nosotros desde el observatorio nos juntamos con organizaciones sociales y comunitarias y con procesos organizados para construir estas propuestas de agenda. Son necesarias para avanzar en las propuestas para la construcción de políticas públicas alternativas a los contextos de violencia crónica que habita la ciudad de Medellín. Nos pareció muy importante el proceso, ya que en los contextos de violencia se van transformando, pero no aportan realmente una transformación positiva para que la seguridad sea un asunto pleno de las comunidades, ¿cierto? Desde el sentir, desde el vivir, desde el hacer de las comunidades. ¿Para qué una agenda de seguridad? Pensamos y construimos con las personas con las que nos reunimos y con las que hicimos las interacciones comunitarias que es necesario ampliar la lectura de las inseguridades en la ciudad de Medellín y ampliarla a esas 8 dimensiones que contempla la seguridad humana. Consolidar procesos comunitarios que vienen proponiendo herramientas de transformación con enfoque de seguridad humana, distintos a los enfoques que tenemos hoy, que son enfoques policivos y enfoques de control, ¿cierto? Que son construidos y que hay propuestas desde las comunidades y que sí hay otras formas de hacer y de vivir la seguridad. Y fortalecer la construcción de liderazgos culturales y políticos donde los individuos se reconozcan como sujetos de derechos y se visibilicen en sus territorios como agentes positivos de transformación de la seguridad. Cuando empezamos a hablar con las comunidades en los territorios el tema de seguridad humana, nos damos cuenta que no conocemos mucho, ¿cierto? Pero que sí hay un interés de conocer y de mirar cómo podemos desde las comunidades proponer y construir esas alternativas de seguridad. Bueno, nosotras abordamos el tema de la seguridad comunitaria y decimos que se refiere a las condiciones básicas de tranquilidad que el Estado debe garantizar a los colectivos organizados o a los individuos sin pertenencia organizativa, aunque cualquier individuo tiene una pertenencia organizativa, mínimamente tiene una familia. Esta de seguridad le permite a las personas vinculadas en estas relaciones potenciar sus capacidades organizativas y políticas en pro de la realización de sus derechos y el buen vivir en un horizonte de emancipación social. Bueno, abordamos con cada una de las poblaciones y en cada uno de los territorios unas interacciones comunitarias. Entonces, en la Comuna 13 abordamos la seguridad de los jóvenes y de las mujeres jóvenes. Allí, los hombres y las mujeres jóvenes priorizaron la seguridad personal. Esto ligado a ¿qué? A otras seguridades que ellas y ellos identificaban. Decían que la seguridad personal estaba en riesgo
porque tampoco hay seguridad económica, tampoco hay seguridad en la salud, tampoco hay seguridad comunitaria. Todas y todos conocemos el contexto en que viven los hombres y las mujeres jóvenes en la Comuna 13. En la Comuna 6, los niños y las niñas también priorizaron la seguridad personal y nos decían que para ellas y para ellos la seguridad alimentaria y la seguridad económica era supremamente importante y que eso tenía que ver con todas esas otras seguridades, solamente que ellos visibilizaron como de una forma prioritaria estas dimensiones de la seguridad humana. La población en situación de desplazamiento identificó la seguridad alimentaria. Ya mis compañeras y mis compañeros han hablado un poco de lo que ha significado el Cinturón Verde o Jardín Circunvalar que se está desarrollando como macroproyecto en La Ladera y que afecta a la Comuna 8, a la población de la Comuna 8, y que la situación en la población en situación de desplazamiento que habita la Comuna 8 se sienten vulneradas en los temas de la seguridad económica, de la seguridad comunitaria, de la seguridad ambiental y la seguridad política. La población LGBTI identifica la seguridad en salud y está ligada a la seguridad personal, a la comunitaria, a la seguridad política y a la seguridad de las mujeres. Nosotras incluimos en esas 7 dimensiones de la seguridad comunitaria, cuando empezamos a trabajar el tema de seguridad humana, incluimos la seguridad de las mujeres. ¿Por qué? Porque pensamos que es un tema que hay que trabajarlo de una forma diferencial, ¿cierto? Conocemos la historia. Y a los que no la conozcan los invito a que la busquen y la lean. Identificamos entonces con las mujeres de la Comuna 1 que la seguridad de las mujeres tiene que ser integral, pero allí las mujeres identificaron que hay unos temas de salud que las afectan demasiado, que la seguridad comunitaria, sobre todo en el tema de participación, de convivencia para las mujeres es un tema álgido, el tema de la seguridad política, la personal y la alimentaria. Esas dimensiones de seguridad, enfocadas en esas dimensiones de seguridad, entonces fue que construimos con las comunidades unas propuestas de agendas. La población LGBTI en la Comuna 8, que fue donde hicimos las interacciones, ellos dicen que una agenda comunitaria para ellos establecer unos nuevos diálogos, estéticas y significados que conlleven a conocerse y a dejar los miedos, aproximarse el uno al otro como sujetos históricos, culturales, políticos y sociales, a ser sujetos de derechos, narradores de sus historias, memorias y libres, a reconocerse, a visibilizarse, a incidir, a repensar la seguridad desde la diversidad y el territorio. Y hay unas propuestas que están en las agendas desde la población LGBTI y que se hacen a la institucionalidad, a los organismos encargados de administrar como la justicia y también a las comunidades, a las organizaciones sociales y comunitarias. Ellos dicen que es necesario crear, fortalecer y acompañar colectivos LGBT barriales, transversalizar los planes de acción de las juntas de acción comunal con las diversidades sexuales y de género, generar mecanismos para la participación de la población LGBTI en la toma de decisiones barriales, crear rutas de atención eficaces para la atención de la población LGBTI en casos de vulneración, revisar la política pública, articularse a las agendas de la población LGBTI existentes, rediseñar los mecanismos de participación generados por la política pública del Centro para la Diversidad Sexual y de Género, fortalecer la inversión en las organizaciones LGBTI, legislar frente a las identidades sexuales y de género, crear una política pública de atención en salud diferenciada para la población sexualmente diversa. Ya lo comentaba Lucho, que van a los centros de salud, pero la atención que se les presta no es para nada digna ni respetuosa. Conocer los estudios de ciudadanía de la población LGBTI en la igualdad de derechos civiles, incorporar cátedra de diversidades sexuales y de género en los PEI,
Crear instancias de construcción participativa, diseñar campañas y secciones dirigidas a la difusión de las diversidades sexuales y de género. Eso en cuanto a las propuestas de cómo debe de quedar la política pública para las diversidades sexuales. Las mujeres nombramos la Agenda Mujeres en Acción Activas en sus Territorios. Para nosotras la agenda es una agenda de denuncia pública, de reivindicación y visibilización de los derechos de las mujeres y de procesos de sensibilización y formación social y política. También hay unas propuestas construidas desde las mujeres, a la administración pública o a los administradores de turnos. Consideramos que es necesaria la clínica de las mujeres y que vamos a seguir insistiendo en que esa sería una forma de reivindicar los derechos humanos, los derechos a la salud, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en la ciudad de Medellín. Evaluación de impacto de la Secretaría de las Mujeres, con todas las dificultades que hay o que haya en el transcurso, en el proceso de la Secretaría. Nosotros consideramos que es una acción positiva para las mujeres de Medellín. Proyectos que generen recursos económicos para las mujeres, fortalecimiento de organizaciones de mujeres, acciones que garanticen a las mujeres participación activa y efectiva, el Centro Integral para el Desarrollo de las Mujeres y el Centro de Formación Política para las Mujeres. Esa sería una forma de que la institucionalidad de alguna forma aportara a ir mejorando las condiciones y la calidad de vida de las mujeres en la ciudad. Y a las organizaciones comunitarias también se le hacen unas propuestas, la inclusión del enfoque de género dentro de sus acciones y la articulación para la exigibilidad, denuncia pública y movilización en pro de los derechos humanos de las mujeres. Es un llamado para que todas las organizaciones sociales y comunitarias se junten, se articulen y apoyen los procesos de visibilización y denuncia pública de los derechos humanos, de la vulneración de los derechos humanos de las mujeres. La agenda de población víctima del conflicto armado y desplazamiento forzado es el reconocimiento por el Estado como víctimas. Ellas dicen que eso es lo que la población en situación de desplazamiento, para ellas eso es la agenda, la política pública, perdón. Ser tenidas en cuenta con las propuestas y recomendaciones desde las diferentes instancias para una reparación integral. Ser tenida la palabra de las personas en situación de desplazamiento y de todas las situaciones que ellas y ellos viven en esas construcciones de leyes y normas que se hacen desde otras instancias y que no se tiene mucho en cuenta las vivencias, ¿cierto?, y las vulneraciones de las personas. Incidir en las políticas municipales acogiendo las necesidades de las víctimas. Bueno, hay unas propuestas en la agenda que también las hace la población en situación de desplazamiento, que tienen que ver con el cinturón verde, con seguridad alimentaria, con generación de ingresos. Solamente voy a nombrar una que otra porque ya me están haciendo señas que me acaba el tiempo. En cuanto al cinturón verde, ellas y ellos dicen que es necesario el mejoramiento integral de sus barrios, gestión del riesgo y seguridad alimentaria. En el tema de seguridad alimentaria dicen que es necesario hacer un censo o caracterización socioeconómica de la población desplazada y mirar el estado nutricional. Lo que quiere decir que hay que revisar en qué estado de salud están las personas en situación de desplazamiento para mirar cuáles entonces son las acciones que habría que implementar. Y en generación de ingresos, crear condiciones para la generación de empleo digno, mayor cantidad de recursos, proyectos productivos, guardabosques por asentamiento. Bueno, la agenda de niños, niñas y adolescentes es para prevenir el reclutamiento forzado, no solo por parte de los actores armados ilegales, sino también por parte de los actores armados legales. Cuando a las niñas y a los niños se les pone un uniforme para que participen allá en la banda de la policía, estamos militarizando la vida de las niñas y los niños y eso también es reclutamiento. Acciones jurídicas en contra de la vulneración de derechos de las niñas y los niños y generación de oportunidades educativas en formación política, académica y profesional.
La agenda es de niñas, niños y adolescentes, y la mayoría de los adolescentes que salen del bachillerato no siempre tienen oportunidades para acceder a la educación superior. Ellas entonces dicen que lo que quieren que se haga en la ciudad de Medellín y lo que quieren proponer en las agendas es núcleos de pensamiento comunitario, jornadas alternativas de educación, el centro de control político a las políticas públicas y talleres de formación, para que ellas y ellos en su proceso de vida, cuando ellos y ellas crezcan, tengan otros pensamientos y otras formas de ver la vida y el mundo. Y en juventud, los muchachos dicen que una agenda de seguridad para jóvenes en la Comuna 13 y en la ciudad de Medellín, para crear mejores condiciones de vida, para apoyar iniciativas comunitarias que proveen condiciones de seguridad, para reivindicar la vida y para proteger los derechos humanos y romper con el estigma de ser joven en la Comuna 13 y en la ciudad. Y las propuestas son diplomados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, elaboración de informes especiales en la situación de derechos humanos en la Comuna 13, estrategias integrales de intervención, medidas de reconocimiento y reparación integral a víctimas, protocolos para la actuación de la fuerza pública y medidas de protección a espacios comunitarios. Los muchachos y las muchachas en la Comuna 13 le hacen estas propuestas en la agenda a todas las instituciones, porque no solamente allí se han visto vulneradas y vulnerados por los actores armados ilegales, sino también por los actores armados legales. Bueno, nosotras y nosotros esperamos que el Estado articule estas agendas, construimos con las comunidades a las propuestas de políticas públicas de seguridad. Estas propuestas ya están en marcha, nosotras y nosotros hemos ido conversando con las comunidades, mostrándoles las agendas que construimos. Esto no es un asunto, no es que construimos unas agendas y las dejamos allá guardadas, las agendas están activas, nosotras y nosotros estamos activos, mostrándole a las personas, mostrándole a la gente en los territorios que sí es posible una construcción de una política pública de seguridad en beneficio de las personas. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra compañera y a nuestro compañero por la presentación. Vamos a abrir nuevamente el espacio para las preguntas. Esta vez vamos a hacer 2 rondas de preguntas para que los ponentes puedan responder a todas las preguntas. 3 preguntitas por ronda y vamos a distribuir también las fichas para que podamos ir alimentando nuestro laberinto de preguntas y propuestas con el que podremos discutir más en la jornada de la tarde. Las personas que tengan preguntas, por favor, levantan la mano. Ay, bueno, te quedando. Sí, yo tengo una pregunta y propuesta, y es con respecto a la participación. Ustedes expresaban ahí, como cuando hablaban de acciones, mencionaban la acción del Estado. Pero veo una posición muy tímida y que no creo que se deba promover que las comunidades sean escuchadas. Ese problemita de ser escuchado es en lo que nos tienen escuchando debates, escuchando discusiones como mencionaba ahora, escuchando opiniones, pero en las decisiones y en las acciones ahí no estamos. ¿Por qué no? Porque no reconocen que la comunidad tenga poder vinculante en las decisiones. Entonces, por eso, hasta mejor lo de la consulta previa. Gustavo Wilches, en el evento de la Vía Sagrada, decía, todos deberíamos tener, toda la comunidad debe tener consulta previa para todo. Entonces, realmente, la participación, si bien el pueblo es soberano, en el 3er artículo de la Constitución, en la práctica nos tienen con un gobierno como en la antigüedad, que los trabajadores no se podían meter en la política, sino que la política era para la gente que eran ricos, etcétera, como con la época de Grecia, y todo eso. Entonces la política era para los ricos. Entonces así es todavía, y seguimos con posiciones muy tímidas como esa de que nos escuchen. No, necesitamos
efecto vinculante en las decisiones, que a partir de argumentaciones, de un verdadero análisis, con fuerza de argumentos como el programa de la Universidad de Antioquia, así seamos incluidos en las decisiones y en las acciones. Entonces, eso yo creo que es mejor borrarlo de ahí, porque es la misma alcahuetería de lo que es la socialización con las comunidades, que seguimos siendo convidados de piedra. Entonces, yo creo que eso debería resignificarse. Bueno, una de las cosas más importantes de que se trató acá, lo trató Durfay, Elena, muy buena exposición, la felicito, es sobre la parte de la agenda de seguridad. Yo lo llamaría una agenda de seguridad preventiva y que sea una agenda antes, durante y después. Tenemos en esa agenda ya, y lo dijo muy bien Durfay, una misión, pero me encantaría saber cuál es la visión de esa agenda, cómo va a ser su ejecución, cómo y cuándo y cómo. Es un interrogante, yo lo dejo a la sala para que contribuyamos todos con Durfay y le colaboremos a ella. Digamos, hacer, digamos, unas mesas de discusión, no dejarlo en el tintero, porque me parece importantísimo, porque esta agenda de seguridad engloba completamente la necesidad que tiene la ciudad en este momento. Entonces tenemos que sensibilizarnos con estas agendas. Muchas gracias. A propósito de las agendas, estamos en época preelectoral. Sabemos que el año entrante hay elección de alcaldes, gobernadores, consejos, diputados, ediles. Frente a ese poder tan importante del voto, ¿cómo se puede articular esta exigencia a estos candidatos a las alcaldías, a las gobernaciones, para que realmente esto trascienda del papel a las decisiones? Es decir, tenemos un poder muy grande en el voto. Entonces la pregunta para el politólogo Luis, la investigadora social Durfay, es cómo se puede articular esto a las elecciones del año entrante, es decir, cómo vincular a los candidatos elegidos en esta agenda comunitaria. Primero que todo, decirles que estas agendas nosotros las tenemos acá afuera y las vamos a entregar pues al final con otros subvenires y otros como resultados del proceso de investigación, entonces para que pues tengan como la posibilidad de leerla y profundizar en ello. Yo estoy muy de acuerdo. ¿Cómo es tu nombre? Jaime, con lo que vos planteas. Digamos que ese tema de ser escuchados, yo siento que lo planteaban mucho en el sentido de que tenemos que dar unos primeros pasos, o bueno, nosotros ya los dimos, la administración tiene que dar unos primeros pasos que se resumen básicamente en que nos escuchen, ¿cierto? Y yo también comparto con vos como hay veces, no en todas las ocasiones, como esa visión que tiene, digamos, la institucionalidad de no ver a la comunidad con cierto como rasgo de legitimidad y reconocimiento como para ser un interlocutor. Pero yo creo que es precisamente eso lo que nosotros planteamos, y es que ellos dicen que deben ser escuchados, pero también deben ser incluidos, y cuando eso no sucede, digamos que ellos mismos siguen haciendo ese tipo de cosas en sus comunidades, ¿cierto? Y a mí yo empato esto con el otro comentario que nos preguntaban sobre la visión de las agendas. Yo creo que responder al cuándo se va a implementar o cuándo vamos a llevar esto a cabo, yo creo que la respuesta es que todos los días, ¿cierto? Las comunidades, esto que están proponiendo ahí, no lo sacaron, digamos, de la nada, sino que lo sacaron precisamente de los contextos que tienen y lo que vienen haciendo. Precisamente eso que vienen haciendo se convirtió en propuesta. Y digamos que si van a ser incluidas, yo no tendría respuesta para eso, pero digamos que esa ejecución de las agendas no depende de la inclusión o no en una política pública, sino que, digamos, depende de las mismas comunidades que se lleve a cabo. Y para la última pregunta que nos hizo Ramiro, digamos que
¿Cómo articular esto a las elecciones? No sé, yo no sabría cómo responder en cierta medida, pero también tendría que decir que una de las cuestiones que nos encontramos en la investigación y en las interacciones comunitarias era como esa desconfianza que se tenía principalmente de las comunidades hacia los candidatos principalmente. Ya no estamos hablando ni de fuerza pública, ni de señores pues ya que están en la institucionalidad, sino que estamos hablando de candidatos. Nos planteaban muchas veces, hablando, que eso pues no lo tratamos, pero también se encontró en el tema de políticas públicas, y es algo muy importante, y es esa institucionalización de las iniciativas comunitarias. Digamos que una muestra de eso fue lo que planteamos con la Secretaría de las Mujeres, pero también ha habido otro tipo de iniciativas comunitarias que se han institucionalizado y digamos que han fracasado por una u otra razón. Una de ellas es principalmente que se excluye a la misma comunidad que desingenió, digamos, esa propuesta de la misma ejecución. Con esto voy a que nos planteaban que muchos candidatos llegaban a los barrios pues, y a las zonas a plantear el tema de yo voy a incluir sus propuestas, yo voy a hacer esto y lo otro, y cuando estaban ya, digamos, en el poder no las llevaban a cabo. A ver, nosotras ahorita cuando les entreguemos las agendas, lo que esperamos es más el apoyo de cada una de las personas que está acá. No, un individuo solo, pues obviamente no hace nada, y nosotras no construimos estas agendas solas, las construimos con las comunidades. Esperamos que ustedes las lean, que si se identifican con ellas nos cuenten, nos puedan contar. El observatorio tiene una página donde ustedes se pueden conectar, repensando la seguridad.org. Y también tenemos el correo electrónico del observatorio, que le podamos hacer a la agenda reflexiones y que encontremos aliadas y aliados para esas propuestas que no las hizo una persona sentada en un escritorio. Y eso tiene un significado bien importante. Nosotras nos encontramos en las comunas en las que trabajamos, con las personas con las que habitamos. Yo vivo en la Comuna 1 y me encontré muchas veces con las mujeres de la Comuna 1, con la coordinación de mujeres, con las mujeres que participan como delegadas al presupuesto participativo, con las que están en algunos cargos de representación política en la comuna, las que son voceras de comisiones. Hicimos un trabajo para ir recogiendo esas necesidades que los individuos y que las personas y que los colectivos en las comunidades encuentran en el tema de seguridad, ¿cierto? Entonces es importante no solo que nos articulemos con quienes van a postularse para un cargo de elección popular, ¿cierto? Porque nosotras las mujeres ya hemos vivido mucha de esa experiencia y sabemos eso lo que significa, ¿cierto? No vamos a tirar la toalla, vamos a seguir en la lucha, pero sabemos que que hay ciertas falencias en esas negociaciones que se hacen con estos personajes, pero que sí podemos hacer muchísima incidencia en el tema de seguridad humana para las mujeres, para las niñas y los niños, para la población joven, para la población en situación de desplazamiento. Es que la ciudad de Medellín vive muchas situaciones, es que de seguridad humana y sus 8 dimensiones que nosotras hoy nombramos, poco se conoce, y esa agenda nos da unos conceptos y unos argumentos para decir que tenemos vulneraciones grandísimas a los derechos humanos, que el tema de la seguridad humana es una situación grave en la ciudad de Medellín y que nosotras y que nosotros podemos incidir en esas construcciones de política pública a través de esas agendas políticas. Muchas gracias. Bueno. Vamos a abrir entonces una nueva ronda de preguntas, 2 preguntas rápidas. Hay 3 palabras. Y cerramos. Buenas tardes. Mi pregunta era
Yo quería saber si ustedes conocen de pronto la política de seguridad y convivencia de Medellín, que se lanzó en 2007-2015, que es una política bien interesante porque contempla acciones de prevención de la violencia a nivel primario y secundario, pero que yo no veo reflejado en el trabajo que ustedes pusieron hoy, y sobre todo porque en la actualidad la Alcaldía de Medellín tiene acciones concretas que apuntan a esa política de seguridad y convivencia. Por ejemplo, lo que tiene que ver con acceso de personas de bajos recursos a la educación superior. Por ejemplo, lo que es EPM brinda becas a jóvenes de estratos bajos para acceder a la educación superior. Eso hace parte de la política pública de seguridad y convivencia. Lo que tiene que ver con los programas de Buen Comienzo o de Cero a Siempre, que también apuntan a la política de seguridad y convivencia en el tema de prevenir la violencia desde la primera infancia, que tampoco lo veo reflejado ahí. Y me llama la atención que en las propuestas de la agenda que ustedes hacen, casi todas las propuestas son desde el punto de vista de la salud pública, propuestas que apuntan a la prevención terciaria, es decir, cuando ya se ha afectado la seguridad, cuando se ha afectado la convivencia, pero no veo reflejado ahí propuestas de prevención primaria, es decir, prevenir las conductas de riesgo en seguridad y convivencia, y me parece que desde la agenda se debería decantar mucho más las propuestas para que no queden únicamente unas propuestas, digamos, de control o de sometimiento, sino que sean propuestas que realmente contribuyan para la convivencia. ¿Sí? Vamos a una última pregunta y para que una última retroalimentación de los ponentes. Buenos días para todas y todos. Mi nombre es Gerson González, me conocen por ahí como el canábico objetor. Soy antimilitarista y objetor por conciencia ya hace más de 9 años. Soy un hombre feminista, al igual que Durfay me identifico con ese feminismo popular que se ha construido en las periferias, hijo de feminista. Inicio haciéndole un llamado muy afectivo al observatorio. Este es el tercer seminario del que participo, en unos he estado como participante, en otras como moderador y hoy nuevamente como participante. Creo que el asunto de cortar la palabra es lo que tiene una sociedad como la nuestra, basada y sometida a situaciones de inseguridad dentro de toda la integralidad. Dentro de las agendas, un trabajo impecable. Durfay y Lucho se lucieron con esa síntesis de lo que hemos venido construyendo las comunidades, pero se perdió algo. ¿Dónde está el asunto de las garantías de no repetición? No solo con las víctimas, con las juventudes no solo de la Comuna 13, porque caímos y nos mantenemos en la revictimización de la Comuna 13. ¿Cierto? Todo el tiempo entonces dejamos el estigma en la 13, dejamos la victimización en la 13, son los jóvenes de la 13 los perseguidos, son los jóvenes de la 13 los asesinados. Y qué pena, pero para contradecir la intervención del exsecretario, que aquí el asunto de los homicidios no ha sido el mayor problema, aquí el asunto es que de cualquier forma o de cualquier manera esta ciudad se ha encargado de eliminar la vida, de perpetuar la miseria, de mantenernos en un letargo con el discurso de la participación, que es lo que más me preocupa, cómo van a jugar estas agendas comunitarias y colectivas en medio de todo lo que hoy mueve la coyuntura de Medellín en ese discurso de la participación ciudadana con lo que ha sido presupuesto participativo. A mi llegada le decía a Julián Marín que me preocupa hoy no ver liderazgos comunitarios representativos de lo que ha sido la construcción comunitaria y organizativa. Me preocupa que hoy esto ya no sea interés del Estado. Para quien preguntaba al inicio cuál es el punto de encuentro entre las comunidades y la institución para discutir la seguridad humana, desafortunadamente hoy la seguridad humana no es una ley, por ello no tiene ningunos parámetros para que nos encontremos a discutirla y a definirla. Cierro con lo que dice Lucho, no solamente el asunto de la seguridad humana está enmarcado en si hay políticas públicas o no, hay políticas públicas muy eficaces, ineficaces y perpetuadoras del asistencialismo y la paternalidad del Estado, pero tampoco se median a partir de las coyunturas electorales que hoy están en un ranking en el Facebook y en el Instagram. ¿Cuál es el alcalde ideal? El alcalde ideal para Medellín es una persona que pueda entender que la construcción de base y la movilización de las comunidades es el pilar fundamental para la transformación y la desestructuración de todo lo que ha agobiado a Medellín en los últimos 40 años,
Y eso que si no ha sido más. El llamado aquí es a las comunidades para que empiecen a salirse del esquema de la foto participativa, la asistencia de las secretarías, que también quiero mucho y a una les doy palo todo el que quieran, ¿cierto? Pero que rompamos el esquemita que el de alzar la mano, participar y quedarnos en los conteos deliberativos. La deliberación es muy bonita, a mí me encanta hablar como ya lo ven, pero el asunto de las decisiones tienen que ver en un estado de transformación de la cultura de la política y de la concepción de construir políticas de esta ciudad. Mi nombre es Juan David, de Núcleo de Pensamiento de la Comuna 6. Dos preguntas sencillas. El tema de la PCJ, hace rato lo venimos tocando en la ciudad y ya tenemos conciencia que obedece a una práctica de reclutamiento. ¿Se ha hecho jurídicamente algo al respecto? Es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué implicación tendría para la sociedad civil promover la creación de veeduría ciudadana sobre el ejercicio de la policía? En esencia, esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Vamos como por orden. Frente a la primera intervención que nos hizo el compañero, digamos que el objetivo principal de cuando nosotros hablamos como de políticas públicas con las comunidades era ver como ellos qué concepto tenían de la misma, pero además que reconocían que les había llegado al territorio, ¿cierto? Nosotros en el capítulo, pues como para que profundicen en ello, que de pronto no fue muy claro en la exposición, sí reconocíamos un montón de políticas públicas que hay, ¿cierto? La cuestión estaba cuando llegábamos a las comunidades y les preguntábamos, digamos, lo que más se reconocía era Buen Comienzo, las madres comunitarias, el INDER como lo planteé ahora, y no recuerdo qué otras, pero digamos que eran muy pocas, y eso era lo que nosotros nos preguntábamos, en el sentido de nosotros sabemos que hay unas políticas públicas, pero las comunidades no las están identificando, no las conocen. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y era lo que nosotros nos preguntábamos y está pues más expuesto en el capítulo, y es que se debe al poco impacto, se debe a que desconocen que eso tiene el nombre de política pública, o se debe pues como a un desconocimiento de la misma gente o poco interés, digamos, entre comillas, por enterarse de esto de políticas públicas. Frente a lo que planteaba Juan David, yo creo que es esencial y digamos ha sido como una deuda histórica de la sociedad pensarse ese tema de veedurías frente al comportamiento de la fuerza pública, digamos no solo de la Policía Nacional, sino de la fuerza pública en general, sobre todo porque cuando muchas veces se denuncia agresiones o este tipo de violaciones de derechos, pasan a la Procuraduría, y veces no hace la investigación, sino que pasa simplemente a seguimiento interno y no pasa más allá de una sanción. Yo creo que eso es una deuda histórica, una muy buena propuesta que debería implementarse, y también poner digamos eso como en debate con lo que se está proponiendo ahora del nuevo fuero penal militar. Yo creo que ahí hay algo importante que pensarse, una muy buena propuesta, y mirar a ver de pronto cómo se podría implementar. Bueno, yo tengo muy claro que ponerle un uniforme militar a una niña o un niño es militarizar la vida civil, ¿cierto? Y ojalá pues podamos como participar e incidir en esas decisiones que se toman en cuanto a la policía cívica juvenil, a las bandas marciales de guerra que están funcionando con las niñas y los niños uniformados con el uniforme de la policía, ¿cierto? Yo no sé aquí en Medellín cómo funciona, o en este país cómo funciona, porque no conocemos que eso está en contra del derecho internacional humanitario, y por más denuncias que hagamos aquí como que no pasa nada. Todavía seguimos fascinadas y fascinados con que nuestras niñas y nuestros niños les pongan un uniforme militar, y no estamos cayendo en cuenta que estamos educando y ayudando a formar un guerrero. Y con respecto a las propuestas de las que habla el señor,
Pues la agenda que nosotras y nosotros proponemos y que construimos con las comunidades es una agenda de seguridad humana, ¿cierto? No es una agenda de convivencia, que sería, bueno, esa ya sería otra investigación que tendríamos que hacer, otros más o menos 5 años, para desde las comunidades mirar cómo proponer esas agendas. La seguridad humana no solo es responsabilidad de las comunidades, de la vecina, el vecino, el papá, la mamá, sino que es una gran responsabilidad del Estado y de los administradores de las políticas de seguridad del Estado, ¿cierto? Entonces, bueno, era eso. Gracias. Les agradecemos a todos ustedes por la participación y agradecemos también a nuestros ponentes por compartir con nosotros estas agendas de seguridad humana construidas desde las comunidades. Ahora los invitamos a tomar el almuerzo mientras seguimos reflexionando sobre estas políticas y experiencias para salir al laberinto de las violencias en Medellín.